to Balotelli, drops Aguero, he can win it. Oh, he's won the title, surely for Manchester City. Arretra Pirlo, anche lui la rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Play Fútbol. Os habla Bruno Alemán en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. El 4-4-2 con rombo en el centro del campo era un sistema súper utilizado en el fútbol de élite en los años 80 y en los 90. Por diferentes razones es verdad que fue desapareciendo un poco, con alguna excepción. La mayoría de entrenadores priorizaban que hubiera menos distancias entre los centrocampistas y que hubiera también al menos dos jugadores, lateral y extremo, para cerrar cada banda. Casi todos a partir de ahí optaron por un 4-2-3-1, por el típico e histórico 4-4-2 o bien el 4-3-3. Pero poco a poco, en los últimos tiempos, estamos viendo una ligera primavera del rombo en el centro del campo, si se quiere decir así. En los últimos tiempos lo ha hecho, por ejemplo, la Juve, con esa pieza de Dybala como punta de lanza, punta de ese diamante, de ese rombo en el centro del campo. Lo hizo el Barcelona de Setién, de hecho lo hizo ayer en el campo del Villarreal. Lo ha hecho el Real Madrid de Zidane en algunos tiempos en los que el Real Madrid fue muy potente en la Copa de Europa, en la Champions, con Isco en la media punta, y de hecho lo hizo el otro día ante el Getafe también. El Atlético del Cholo esta temporada, el RB Leipzig lo hizo en algún momento con Dani Olmo ahí como eje, como media punta, justo por detrás de los dos delanteros. Y le hemos visto también al Borussia Mönchengladbach de Marco Rose aplicarlo con un medio centro, con dos interiores y con Stindl ahí en esa media punta. Hoy en día a mí me parece un sistema muy atrevido, que en ciertas zonas te deja algo desguarnecido, algo desprotegido según cómo ataque tu rival y cómo quieras defender tú. Pero queremos meterle mano, queremos conocer particularidades del sistema y tratar de entender por qué se está utilizando de forma exponencial el rombo. Vamos a hablar mucho de la actualidad, del Bayern campeón de Copa, de cómo queda esa lucha por la tercera y cuarta plazas en la Bundesliga. Y hablaremos con un futbolista que está a punto de arrancar en la Major League Soccer, un campeonato este año un poco sui generis, pero bueno, está a punto de arrancar el campeonato. Pero esta semana en Play Fútbol nos preguntamos, ¿vuelve el rombo? Sí, sin duda alguna, que tienes a cuatro mediocentros, más dos puntas fijando a los dos centrales, y estos cuatro mediocentros están en alturas diferentes y tienen funcionalidades que pueden ser muy diferentes, porque los dos que juegan, digamos, de interiores, tanto te pueden garantizar la amplitud haciendo un 4 contra 4, si juegas contra línea de 4, fijando a los cuatro defensores, o pueden jugar, como nosotros decimos, en las pockets, ¿no?, que se dice aquí en Estados Unidos, que serían los espacios intermedios entre líneas. Sí. Entonces, es un sistema que te ofrece mucho las diferentes funcionalidades a nivel de transmisión de balón en medio campo. Hay otro tema que me parece interesante, que es con ese sistema cómo llenas las bandas en ataque, sobre todo posicional. Y a mí al menos se me ocurren tres opciones, o lo que yo he visto básicamente son tres opciones. O caen a esa zona los interiores, los jugadores que acompañan en teoría los costados al mediocentro van ahí, o suben los laterales, o hay caídas a banda de los delanteros, de los puntas, pero tampoco se me ocurren muchas más opciones. Luego es verdad que puedes, al ver, y lo hacéis en muchos equipos que sean asimétricos, por ejemplo, sube mi lateral izquierdo, pero el lateral derecho se queda un poco más y es el interior derecho el que llena un poco esa zona, o el delantero que juega más retrasado se va un poquito más a esa zona de extremo derecho, ¿no? Que hay opciones intermedias que no impliquen, por ejemplo, que suban los dos laterales, que puede ser luego un problema, ¿no?
Claro, yo básicamente el problema que le veo más grande es cuando tú ocupas esos espacios con laterales simultáneamente, las distancias de relación que quedan entre los centrales y sus próximas líneas son tan grandes que si no tienes mucha calidad de pase interior, a la que pierdas el balón te fulminan en la contra. Entonces, como te decía antes, una opción que yo me he encontrado, equipos que me han jugado así, es que los interiores te saltan afuera contra tus laterales para fijarlos. Tienes dos puntas que te fijan a los centrales y tienes a un media punta que es súper difícil de defender. Entonces, esa es otra opción que tienes a nivel ofensivo que, la verdad, defendiéndola te sientes muy incómodo porque estás jugando prácticamente una línea de 4 mano a mano y tu contención mano a mano. No puede hacer reequilibrios de línea prácticamente. Entonces es complicadísimo. Y la otra que comentas de los puntos afuera, esta sí la he visto en algún partido, creo recordar en algún partido del Bayern de Guardiola. Él utilizó abriendo los puntas, sobre todo en la fase de progresión. Luego ya en finalización obviamente se cerraban para ocupar área. Pero no es algo que yo, como entrenador y a nivel personal, me sentiría muy cómodo utilizando 9 fijadores afuera. Tendrían que ser 9 muy particulares, muy particulares. Seguramente si hablamos de eso, de jugar 4-4-2 rombo con 2 delanteros, también es importante que las funcionalidades de los puntas, ¿no? Que sean complementarios, que no hagan los dos exactamente lo mismo. Al ver, me viene a la cabeza que lo normal es que uno fije un poco más, que sea más fijador, y el otro más con más movilidad, más capacidad para eso, tirar desmarques al espacio y demás, ¿no? Mira, Bruno, yo ahí no sabría qué decirte. ¿Por qué? No es que discrepe, porque realmente quién sabe, ¿no? Tendríamos que hablar de qué jugadores tenemos. Claro. Tendríamos que ponernos específicamente de quién se trata. Pero cuando tú juegas un 4-4-2 en línea, al tener 2 puntas y no tener a un media punta, yo ahí sí creo que es muy importante tener uno que fije y uno que se pueda jugar más entre líneas o que tenga más movilidad de cara afuera. Pero cuando juegas con un sistema rombo que ya tienes un 10 que te da muchísimo juego, más 2 interiores por atrás, yo creo que puedes jugar claramente con 2 9 puros sin problema. Que en un 4-4-2 yo creo que sí te deja un poco sin opciones entre líneas. Pero con el 4-4-2 en rombo y no en línea, yo creo que puedes jugar con 2 9 puros. Yo creo que sí te pone ocupar los 2 centrales y dejarte muchos espacios entre medio para poder ocupar esos intervalos. Pasamos a momentos sin balón, en el momento en el que ya no tienes el balón. Habría que también separar seguramente al ver si quieres un equipo que presione alto o también los momentos en los que, porque hay momentos siempre en el partido en los que te toca defender un poquito en bloque bajo, aunque no te guste, aunque no quieras. Prácticamente siempre en el fútbol actual hay momentos de eso. En ese momento sin balón, en el caso de querer robar arriba, de tener una presión activa en campo rival, al ver cómo lo emparejas, o sea, cómo emparejas ante un sistema de 4 defensas, por ejemplo, ¿cómo lo harías tú? Mira, yo lo he sufrido y por eso lo utilizo, porque lo he sufrido. Equipos que te presionaban con ese sistema y realmente cuando te encerraban hacia un lado no podías prácticamente salir. Entonces yo creo que es un sistema que si tienes que presionar frontal no te encaja, porque si te juegan hacia afuera ahí ya no puedes presionar frontal, pero cuando tú consigues que provocando el juego hacia afuera puedas cerrar la zona de intervención y la zona cercana al balón con muchos efectivos y se logra, no puedes salir. Es decir, es un sistema súper complicado de atacar cuando te presiona alto y encerrando hacia un lado. Yo lo he sufrido mucho y he encajado goles intentando salir repetitivamente cuando ellos me encerraban en un lado. Es decir, lo he sufrido de verdad.
Básicamente es que ellos, o sea, para entenderlo bien y que lo entendamos todos, al ver que ellos fuerzan que tú intentes salir por un lado y en ese momento te encajonan, te encerronan, meten una encerrona allí y es muy difícil salir de eso, ¿no? Es muy difícil, porque claro, tienen dos puntas que te evitan el cambio de orientación. Tienen un media punta que evita que tu contención pueda jugar. Tienen a 3 en medio campo que te pueden recorrer totalmente hacia un lado y que te dejan descubierto el otro lado, pero hay tanta gente en zona de intervención que no te permiten sacar, no te permiten relacionarte allá. Entonces es complicadísimo, tienes que tener mucha calidad para sacar el balón o tener muy claro el cambio de orientación. Y es lo que yo te digo que me ha costado goles. Ese cambio de orientación. Es que al final, si hablamos de eso, de equipos que sean muy valientes en esa fase de presionar muy, muy arriba, es que te sale natural ante cualquier equipo que intente salir con 4 atrás. Los dos puntas van a cerrar a los dos centrales. Es verdad que te queda un poco más cojo quién salta a los laterales, ¿no? Si tienen que ser los interiores, si utilizas a un media punta y a otro interior, pero claro, en teoría tu media punta, tu enganche es el que va a ir a presionar al mediocentro del equipo rival, o sea, eso ya te sale prácticamente hecho, ¿no? Los dos delanteros a los dos centrales y el mediocentro con el enganche con el mediocentro. ¿Y tú cómo lo harías? ¿A los laterales con quién saltarías para que quede el equipo más o menos bien plantado? Mira, Bruno, ahí normalmente te recorren con un interior y los otros dos que quedan en medio campo te recorren también. Es decir, que ellos quedan, digamos, con un interior presionando a tu lateral, claro, y con el contención y el otro interior jugando como doble contención. O sea, entonces, si el balón va a la derecha, por ejemplo, es el interior de ese lado el que salta y el interior de la derecha se queda un poquito más cerrado con el mediocentro, ¿no? Sí, sería como un contención lejano, como un segundo contención, el interior lejano. Entonces es muy difícil de salir. Y hay otros equipos que lo que hacen es te lanzan el lateral arriba, ¿sí? Y lo que hacen es que el interior te compensa cualquier recorrido que tú hagas, cualquier carrera que tú hagas al espacio, a la espalda de ese lateral que salta, te la compensan con el interior. Esto también lo he visto mucho. Entonces, es realmente complicado salir de una presión alta contra un sistema 4-4 sin rombo. Súper interesante, como siempre, Albert. Y en el momento de defender en bloque bajo, yo siempre le veo ahí el mismo problema, ¿no? Que es cuando ya te han superado esa presión o directamente cuando estás defendiendo en tu campo, claro, defender en tu campo y que ese centro del campo sea en rombo, es que prácticamente te tengo que decir, Albert, que no le veo ninguna utilidad o muy pocas. Defendiendo en campo propio, si la mayoría de equipos defienden en dos líneas de 4 es por algo, seguramente, ¿no? Tener 8 efectivos puestos en dos líneas, apretando espacios y demás, te suele salir más a cuenta, por decirlo de alguna manera, que tener a los centrocampistas pues eso, un poco más dispersos, igual una línea de 3 y otro defendiendo por delante, porque entre otras cosas, y les pasa a muchos equipos que juegan 4-4-2 rombo, se producen unos desniveles ahí en las bandas tremendos, que hay unos 2 contra 1 generalmente contra los laterales que cuestan dolores de cabeza, ¿eh? Claro, sí, claramente. Yo, la verdad es que cuando he enfrentado a este sistema, siempre cuando se ha tirado hacia atrás, nunca me ha seguido jugando así. Luego ya he empezado a cortar relaciones, incluso jugando con línea de 4 estirada en medio campo. Si el 10 se pone y estiran la línea. Entonces, yo creo que cuando ya una vez te hunden y tú fuerte sabes que es la presión alta, tienes que modificar un poco. No puedes seguir jugando con 3 que tienen que recorrer 70 metros de un lado a otro. Ahí sí que se te puede complicar mucho más, especialmente si tú le juegas con línea de 5. Claro. Ahí sí le puedes complicar muchísimo a este sistema, le puedes complicar muchísimo.
porque le tienes que obligar a recorrer muchos metros con pocos jugadores a nivel de amplitud. Queda claro y es súper interesante. Albert, te pregunto, como entrenador que no solo entrenas a tu equipo, que observas la realidad de diferentes equipos, ¿a ti te ha sorprendido verlo en algunos equipos esta temporada? Porque es verdad que lo han utilizado Barcelona, Madrid, Atlético más como un recurso, que no ha sido siempre exactamente así, pero lo ha hecho también la Juventus. Lo repasaremos luego con Fermín Suárez, pero puntualmente lo ha hecho el Leipzig, lo ha hecho el Borussia Mönchengladbach. Al final tenemos muchos casos de muchos equipos que lo han utilizado esta temporada, y a mí me parece que es todo lo que estamos analizando, ¿no? Que es un sistema que tienes que tener la lección muy aprendida para que te salgan las cosas bien. No sé si por eso, por todo lo que estamos comentando, te ha sorprendido un poquito. Sí, pero fíjate los equipos que me comentas. ¿Son equipos que tienen calidad de pase o no? Un poquito, solo. Claro, un poquito, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes calidad de pase se te facilita mucho más jugar un sistema de esta forma a nivel ofensivo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí. Yo sí creo que cuando tú tienes calidad de pase puedes jugar un sistema así, y cuando no tienes calidad de pase y dices lo voy a jugar, creo que ahí tienes que tomar muchas más precauciones. Como lo que tú decías, el asimétrico se me hace interesantísimo, de solo lanzar un lateral arriba, por ejemplo. Es que las asimetrías muchas veces las hemos visto, por ejemplo, en 4-2-3-1, ¿no? Que el extremo de un lado cae más hacia adentro y al final ese es el lateral. Lo vimos en el Barcelona de Rijkaard, no era 4-3-3 más, pero bueno, eso, ¿no? En equipos en los que hay claramente un extremo y un lateral, pues eso, que el extremo juegue un poco más, el de una banda juegue un poco más cerrado y sea el lateral que ocupe toda esa banda. Pero al menos yo no tengo en la cabeza muchos equipos que lo hayan hecho de manera asimétrica, ese 4-4-2 rombo, y me parece interesante analizarlo, Albert. Sí, es que todo lo que sean sistemas asimétricos, como comentas, son muy difíciles de defender y son muy interesantes de analizar, porque normalmente la simetría, lo que se busca en una simetría, normalmente, no digo siempre, pero normalmente es generar una superioridad dentro del medio campo y mantener a alguien que te dé amplitud. Entonces, para hacer esto utilizas la asimetría. Y claro, tú imagínate, por ejemplo, el lateral cuando ve que su marca se va hacia adentro y le está pasando un jugador por afuera. Claro. ¿Cómo defiendes eso? Claro, en principio me quedo con el de afuera, ¿no? Pero ¿quién me defiende adentro? Es muy complicado. Y si tú quieres que tu extremo siga al hombre, es que acabas jugando con línea de 5 o línea de 6 y lo haces por los dos lados. Defensivamente. Entonces te hundes irremediablemente. Súper interesante, como siempre, charlar con Albert Rudé. Empezáis el miércoles ese campeonato de la Major League Soccer. Os deseamos toda la suerte. Insisto, Albert, como siempre ha sido un placer charlar de fútbol contigo. Hasta la próxima, un abrazo muy grande. El placer ha sido mío, Bruno. Gracias. Play Fútbol en cadenaser.com. Seguimos con el tema de portada. Vamos a seguir hablando de rombos en el centro del campo. Recurro a la sabiduría del gran Fermín Suárez. Hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola gran Bruno, ¿qué tal? Pues con ganas de ordenarlo, de hablar de equipos que lo están haciendo en la actualidad, y luego iremos también a equipos de leyenda que lo han hecho en el pasado. Pero por ejemplo, el RB Salzburg, en este caso ha ganado la Liga en Austria, en este caso utilizando ese sistema. Lo hemos visto en equipos top de la Liga Española, como el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barcelona también últimamente, incluso ayer lo utilizaba Fermín. Muchos equipos de élite, la Juve, varios equipos en Alemania lo están utilizando esta temporada, y los tienes controlados a algunos de ellos, Fermín.
Sí, porque el Barça recientemente lo ha hecho, esa especie de rombo, y no con Arturo Vidal, sino con Riqui Puig, y fue ante el Atlético de Madrid, el hecho de meter un jugador entre líneas que pueda darte un punto más de continuidad y de recibir por dentro y de amenaza, ¿no? Y eso también lo hizo el mismo Setién contra el Betis en su visita al Villamarín, que metió a Arturo Vidal en esa figura. Y recuerdo que tirando un poco de hemeroteca no hace tanto, con Valverde también se utilizaba esa figura del rombo por dentro, en este caso Paulinho. Paulinho hacía ese rol también a veces de llegar desde la espalda y de meterse entre líneas. Y en el Real Madrid, pues mira, recientemente contra el Getafe vimos que el hecho de tener un jugador como Isco hace que logres meter una especie de rombo por dentro, porque es un jugador que, aunque parta como un falso extremo, como tiene tanta tendencia a recibir por dentro, queda Casemiro de medio centro, Kroos y Modric de interiores, y Isco acaba como cumpliendo esa figura de rombo. Y en alguna vez puntual también lo ha hecho el Atlético de Madrid con Lemar. Lo que pasa es que al final, fíjate el perfil de los jugadores, ¿eh? O es un perfil así de media punta prácticamente defensivo, es decir, que es más un jugador fuerte, llegador, que además te da mucho trabajo, que te da una rápida activación tras pérdida, o es un virtuoso, ¿no? O es un Isco, o es un Dybala, o es un Lemar, jugadores de ese perfil más enganche histórico, y otros que optan por esa figura del mediapunta defensivo más circunstancial. Además, Fermín, hemos querido echar la vista atrás porque era algo súper establecido, muy extendido, sobre todo en los 90, también en los 80, pero a principios, sobre todo de los 90, muy extendido en equipos de élite, ¿eh? Bueno, el primero y más paradigmático, seguramente, no sé si pionero, porque seguro que habría alguna experiencia previa. De hecho, le leía al gran tuitero en historia que es Kundera, que, como decía, que había encontrado en Boca Juniors a mitad de los años 50 ya uno de los primeros vestigios de ese 4-4-2 en rombo en Boca Juniors, ¿no? Pero el conocido y que trasciende es el de la Inglaterra 66 de Ramsey, que ese equipo que dará a la historia como ese 4-4-2 sin alas. Un equipo que en un momento en el que todo el mundo ensanchaba el campo con extremos, decidió meter a Alan Ball y a Martin Peters, que eran una especie de interiores, que es cierto que tenían libertad, pero que iban por dentro, con Bobby Charlton de media punta y con una figura más de escoba, como era Nobby Stiles de mediocentro. Y luego, como tú decías, en los años 90 realmente prolifera el rombo. También está ahí la influencia de Johan Cruyff, que era muy de jugar por dentro con un diamante en el centro del campo. Primero lo hizo con 3-4-3, pero después ya se pasó, en el año 93, se pasó a la defensa de 4. Entonces quiso mantener ese rombo unido a la defensa de 4. Hacía como un 4-4-2, un poco asimétrico, porque le dejaba toda la banda izquierda a Sergi Barjuan, que tenía mucha pujanza. No jugaba con un extremo puro, natural izquierdo, sí con un derecho, que era Stoikov, y mantenía el rombo por dentro con la figura de Vaquero, que es esta figura prototípica de mediapunta defensivo, que lo que facilitaba era que todo el mundo pudiera jugar de cara, era el primero en activarse, era la figura defensiva en un rol de artista, ¿no? Que es siempre el que está por dentro. Después Rexach, cuando asumió la banqueta del Barça, también lo hizo en alguna ocasión y puso a Rivaldo de mediapunta. Y después, en los años 90, también encontramos al Atlético de Pantic y de Radomir Antic en el banquillo. Pantic era el mediapunta, Caminero y Simeone los interiores, y Vizcaíno la figura de escoba. Y luego tenemos otros equipos como el Sevilla de Zucker, también el Mallorca de Cooper, era otro equipo que jugaba con el rombo, que además se asocia mucho ese rombo a ser una roca, a ser un equipo muy pétreo por dentro, y si tienes dos interiores con mucho trabajo y con gran expansión, logras el equilibrio tan deseado, ¿no?
¿no? Y ese Mallorca de Cooper con Engonga y Bagaza, Paco Soler y Stankovic, digamos que iba sobrado en cuanto a ayudas y blindar por dentro, y ya a partir del siglo XXI encontramos el Milan de Ancelotti con ese rombo paradigmático, con Pirlo, con Gattuso, con Seedorf y con Kaká, y luego también se beneficia la selección italiana de Marcello Lippi, que ahí por dentro pues metió a Pirlo, Gattuso, también estaba Perrotta y después estaba Totti como mediapunta, e incluso también aparecía otra figura como Camoranesi, que era un híbrido de técnica y de trabajo. El Boca Juniors de Bianchi con Riquelme de enganche, que es paradigmático, y luego también la URSS de forma recurrente ha utilizado ese rombo. Uno es el escoba, uno es el más posicional o el que trabaja más, otro es el que se mueve más por líneas, y dos interiores que suelen llegar y suelen abarcar mucho territorio con dos puntas que son los móviles y que caen a banda, como Blochin, como Onishenko. También son dos ejemplos de esa distribución por dentro en forma de rombo. Lo hace la URSS en esa final del 88 contra Holanda, contra Países Bajos, y Sabarov juega un partidazo en ese enganche, en esa media punta, tremendo. Una gran primera parte al menos, podemos decir. La semana que viene más. Muchas gracias, Fermín. Un abrazo. Un abrazo, Bruno. Hasta aquí nuestra portada, hasta aquí nuestras aportaciones hablando del rombo, entender el encaje táctico de ese rombo en el centro del campo. Lo hemos hecho con Albert Rude, y echar la vista atrás para conocer grandes equipos que han jugado de esa manera, con ese dibujo en lo táctico. Vamos ya con la parte de actualidad del programa, porque hay mucho que hablar de Alemania, de la Premier, de lo ocurrido también en Italia, con la Juve agrandando todavía más la distancia en el liderato. Mucho que comentar hoy. Vamos con el programa, tiempo también para dedicarle a la actualidad futbolística, lo que nos ha dejado el fin de semana, con cosas bastante interesantes. Hoy en esta mesa de análisis con Aritz Gabilondo y con Alex de Llano, desde un lugar que no puedo revelar, pero nos escucha el gran Aritz Gabilondo. Hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí descansando un poquito lo que se puede después de estos últimos meses tan terribles que hemos tenido. Han sido una auténtica locura, así es. Y por ahí está nuestro compañero de DAZN, Alex de Llano. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Luego te preguntaré un poquito por cómo tenemos la segunda división en Inglaterra, que está más que interesante, pero antes que nada, el Bayern se proclamó campeón de la Copa Alemana, de la DFB Pokal, un partido un poco loco contra el Leverkusen. Al final victoria por 2-4 en esa final disputada en el Olympiastadion en Berlín. Bastante raro, sin público. Otra vez 2 goles de Lewandowski, que son 51 ya los que suman todas las competiciones de momento esta temporada, y le queda todavía el cierre de la Champions. Y al final una victoria que deja muy claro que, a pesar del mal inicio, el que ha mandado en Alemania, Aritz, ha sido el Bayern, ¿eh? Sí, veremos si consigue incluso extender ese dominio a Europa, ¿no? Porque ahora mismo está en una posición francamente buena para conseguir el triplete. Yo creo que no hay equipos en Europa que tengan esa sensación de poder conseguirlo, ¿no? Ahora mismo de cabeza no se me ocurre, quizá la Juventus, ¿no? Pero pocos más, ¿no? El Madrid tendría que remontar, también perdió la Copa, o sea que imposible. Y la verdad es una sensación de un poderío espectacular el que tiene el Bayern de Múnich, además con para mí un cambio en la forma de jugar. Yo ya lo he ido comentando durante esta temporada, que es un equipo mucho más directo, que tiene mucha velocidad arriba, con Coman, con Gnabry, incluso los jugadores de recambio, Perisic, es decir, son jugadores de una clara vocación vertical y ofensiva, ¿no? Y ha ido cambiando eso desde hace unos años, desde que se fue Guardiola. Parecía que era complicado que cuajara tanto, pero con Flick la verdad es que ha encontrado la tecla para ser un equipo tremendamente vertical, y el otro día la verdad que 3 de los 4 goles, salvo el de Álava del principio, son de buscar la espalda de los laterales y de ser
eso, un equipo francamente directo. Alex, habiendo tenido momentos de la temporada bastante positivos, ese Leverkusen de Peter Bosz, que es un equipo que juega bien, que tiene alternativas, en algún momento ha sido poco competitivo y es verdad, hay que decirlo así, pero te queda ese regusto un poco amargo porque el equipo queda quinto, se ha quedado fuera de la Copa, pero en la final es verdad que le queda por acabar de competir en la Europa League, pero da la sensación que se va a quedar un poco a las orillas de todo, ¿eh? Sí, la verdad es que a mí me ha dado la sensación de que en los momentos importantes se ha deshecho, que es verdad que es un equipo que durante la temporada nos ha hecho disfrutar y que hemos visto crecer a Kai Havertz, desarrollar también en esa posición de 9, el ver a Leon Bailey, también seguro muchos partidos con Tapsova saliéndose, pero la verdad es que cuando tenían que dar un golpe sobre la mesa, cuando tenían que establecerse, no han terminado de competir del todo bien. Veremos la Europa League, porque la verdad es que el torneo está más abierto que nunca. No podríamos decir que casi no hay favoritos. A ver cómo reaccionan ahí, pero bueno, es verdad que esta temporada también ha aparecido Florian Wirtz, el joven llamado a sustituir a Kai Havertz si se marcha este verano. Así que bueno, habrá que ver también, ¿no?, cómo se comporta el Bayer Leverkusen en el mercado de fichajes, sobre todo si se deshacen de una pieza tan importante como el 29. Hablando del Bayern a medio o largo plazo, Aritz, te leía en un tuit el otro día los jugadores que tiene el Bayern en esa renovación que ya se le venía exigiendo al club, al equipo, con Robben y Ribéry, pues siguiendo, tirando del carro, pero cada vez con más años. Al final se deshace, que a nivel sentimental es complicado deshacerse de dos jugadores que le han dado tanto, sobre todo en Champions, pero te leía el otro día un tuit, los jugadores de menos de 25 años o menos que tiene, con las incorporaciones ya confirmadas la semana pasada, lo hicieron oficial, de jugadores como Kouassi, también como como Leroy Sané. Te leo textual en tu tuit: Kouassi tiene 17 años, Zirkzee, el holandés, 19, Alfonso Davies, 19, Ar 20, Cuisance, que le firman el año pasado y que había estado en el Mundial Sub-20 con Francia, 20, Newell 23, Lucas 24, Schüle 24, Pavard 24, Coman 24, Gnabry 24, y lo que decíamos, Sané tiene 24 y Goretzka y Kimmich tienen 25. O sea, es que son 10 jugadores o más que apuntan a primer nivel de menos de 25 años. Sí, es la columna vertebral del equipo con menos de 25 años. O sea, una columna vertebral para por lo menos 5 temporadas a un nivel muy alto, en la que ha construido el Bayern, que sin hacer mucho ruido, la verdad, porque no ha sido fichajes de estos mediáticos que han sido portada en todos los lados. Al revés, yo creo que han sido fichajes más bien, salvo quizá el de Lucas, que sí que pagó 80 millones por él, que es un poco más sonado, pero han sido fichajes de muy buen ojo en la dirección deportiva, que eso yo creo que también es muy importante en un gran club. Hoy leía no sé dónde una entrevista en la que decían que al Barcelona le falta un Monchi, y puede ser, ¿no? Puede ser, porque fichar una estrella cada verano es fácil, pero encontrar jugadores que te puedan dar ese rendimiento, como por ejemplo le están dando al Bayern, jugadores tan jóvenes y con esa proyección, no es fácil, y el Bayern lo está haciendo francamente bien. Yo estoy enamorado de Kouassi, el mediocentro o central del PSG, que ha fichado por 17 millones, creo que va a ser un jugadorazo en ese equipo. Por supuesto Nubel, que es el próximo gran portero de Alemania, y Leroy Sané, ¿no?, que es un jugador mucho más contrastado, pero eso, 24 años, que estamos hablando de que Kimmich y Goretzka son ya dos veteranos y tienen 25 años cada uno. Otro día habrá que analizar la fuga de talento de canteranos del Paris Saint-Germain, porque en esta lista ya encontramos dos, Coman y Kouassi, que son canteranos del PSG, pero es que hay muchísimos más que se han ido en los últimos años.
bueno, es que es una sangría directamente de canteranos con talento. Me parece que Auchiche, el Sí, futbolista... se marcha, sí. Sí, ¿no? Se va al Sí, sí. al Saint Etienne, ¿verdad? Saint-Étienne, al Saint-Étienne. Es que de verdad que es para hacérselo mirar en el club de París, porque hay una opción que se llama cesiones, y que tampoco le estoy viendo aprovecharla al PSG. Bueno, Diaby, Nkunku, Rabiot, así Sí, sí, de primera te vienen unos jugadorazos impresionantes. totalmente. Rabiot es verdad que ya había tenido un recorrido en el primer equipo y por diferentes razones, por problemas con entrenadores y demás, pues nunca había tenido esa continuidad seguramente que necesitaba, y en la Juve tampoco es que esté súper triunfando, pero es lo que decías, casos como el de Nkunku y Diaby, para mí su primer año en Alemania ha sido súper positivo, el de ambos, el de Nkunku todavía más con el Leipzig. Saltamos a Italia. Alex, victoria de la Juve en el derby contra el Torino por 4-1, y sorprendió mucho la contundencia en la manera en la que cayó la Lazio contra el Milan por 0-3. Al final la diferencia se va a 7 goles. Yo creo que ya prácticamente incontestable. Es que el otro día hacía la reflexión viendo las plantillas de la Juve y la Lazio, ya me parecía prácticamente un milagro que estuviera compitiéndole, y al final es que está jugando mejor, la Juve, y se lo reconozco, que está mejor que tiempo atrás, pero es que por plantillas es que cae todo por su propio peso, Alex. No, sí, además hemos visto contundencia, sobre todo después del parón en determinados partidos en Serie A, en los que los ha terminado resolviendo por esa pegada y por esa gran plantilla que tiene. Es cierto que las piezas al principio no terminaban de funcionar del todo bien, pero yo creo que los últimos partidos de Dybala son muy buenos, que Cristiano Ronaldo está marcando alrededor de gol por partido en 2020, y eso al final lo nota mucho, ¿no? Un equipo como la Juventus, que al final en los tramos finales de temporada es donde más decisiva rinde, es donde mejor versiones muestra, y es que al final eso es lo importante en competiciones tan largas como la Serie A. Al final la Lazio es verdad que ha estado compitiendo prácticamente hasta las últimas jornadas, pero ahora se ha venido abajo. El partido de ayer frente al Milan, es verdad que el Milan hace un partidazo con Kessie y Benasser en el mediocentro, imponiéndose en muchos duelos, consiguiendo ganar profundidad, pero es que la Lazio realmente no mostró no dio la sensación de poder nunca ganar el partido. Es verdad que no tenía Immobile, pero no dio la sensación nunca de poder ganar ese partido, y además en el día de hoy yo creo que ya le han puesto la alfombra roja en el título, con el Inter también cayendo en ese partido, y la reunión que han tenido cuerpo técnico, plantilla y Marotta de más de una hora después del encuentro. Yo creo que esa es la clave, Sí. la decepción del Inter, porque bueno, lo de la Lazio, pues oye, mira, bastante ha hecho, con un Immobile una vez más espectacular, y que haya estado a falta de nada, 6-7 jornadas peleando el Scudetto con la Juve, pues es muy meritorio, ¿no? Pero el que yo creo que ha fracasado es el Inter, otra vez, y ya creo que son 9 temporadas y gana esta liga la Juventus, ¿no? En la que se imponen los juventinos, y eso, teniendo en cuenta que es el gran rival histórico del Inter, pues tiene que considerarse como un fracaso casi año a año, ¿no? Lo que está teniendo el Inter, y más esta temporada con ese refuerzo y esa apuesta y ese proyecto tan importante como era Antonio Conte, que es un técnico que evidentemente siempre da un rendimiento prácticamente asegurado, pero le va a costar lo suyo en Italia si es que lo consigue, con esta Juventus enfrente que está tan poderosa. Por lo pronto, parece que cuadra bastante ese fichaje de Ashraf. No sé si te parece o te Sí. opinas igual. Claramente, sí, con ese sistema, vamos, yo siempre he pensado que Conte se lleva a los mejores carrileros del mundo, porque es un técnico tan especialista en ese sentido, incluso jugadores que, fíjate, me acuerdo cuando ficharon a Marcos Alonso para el Chelsea, que parecía una excentricidad, pero venía jugando ahí en la Fiorentina en ese puesto, venía haciéndolo muy bien, y hasta el punto de que llegó a la selección española jugando ya como carrilero en el Chelsea con Conte, o sea que es un jugador, o sea, es un técnico que le va a sacar
rendimiento seguro a Rafa ahí. ¿Cómo lo ves, lo de Ashraf, Alex? A mí me parece un acierto total por el jugador, que sabe que en el Real Madrid primero no tiene puesto garantizado y que en una defensa de 4 se van a ver mucho más sus costuras. Hay que recordar que en el Borussia Dortmund le hemos visto por la izquierda, por la derecha, pero siempre en posiciones muy adelantadas, incluso como extremo. Y luego que con Conte, por lo que dicen además, por lo obsesionado que estaba Conte por incorporarle, seguro que se van a beneficiar ambos de esta relación, ¿no? Habrá que ver también qué fichajes realizan por el otro lado, porque tiene también muchos carrileros el Inter. Se habla también de Emerson, el Emerson Palmieri, el futbolista del Chelsea, pero de todas formas yo creo que bueno, que tiene muy buena pinta lo que está planeando el Inter, ¿no? Para la temporada que viene, sobre todo con el fichaje también de Tonali, que parece que está también garantizado. A punto de hacerse eso del futbolista del Brescia. Por la izquierda ya veremos qué pasa con Jan, que está rindiendo, a mí me parece, a muy buen nivel. Ayer mete el centro que acaba en ese gol de Lukaku. Y bueno, por la derecha además es que si se queda Candreva, además tiene dos perfiles absolutamente diferentes. Candreva, que es más capaz de hacer daño como un extremo puro cuando tiene que atacar a un lateral tal cual, y Ashraf, que cuando tiene espacios es directamente imparable. O sea, tiene dos perfiles, yo creo, de muchísimo nivel para ese carril diestro. De ese partido de ayer que pierde el Inter contra el Bolonia, acabé leyendo una historia bastante chula, bastante bonita. Jugó y marcó con el Bolonia Musa Yuwara, espero decirlo bien, delantero, que no sé si conocíais la historia. Llegó en patera a Italia desde Gambia hace 3 o 4 años, una cosa así, y estaba ayer jugando en San Siro, su primer partido en San Siro. Ya había debutado antes con Bolonia, pero su primer partido en San Siro y marcando un gol al Inter, que es tremenda, y son Historión. Sí, historias bonitas que nos deja Recuerdo a Río Mabuba, ¿os acordáis de aquel Es verdad, también, sí. que nació en una patera? De hecho, nació en una patera. Su caso es todavía más bestia, es cierto. Y vamos a cerrar con Inglaterra, con la Premier League, en la que tenemos una lucha por esa cuarta plaza o esa tercera y cuarta plaza absolutamente... Quinta. Sí, bueno, y por la quinta también. Primero, está todo el mundo pendiente, como decíamos la semana pasada, de ver qué dice el TAS, y a partir de ahí una lucha que me parece preciosa entre el Leicester, el Chelsea y el Manchester United para ver quién es tercero y cuarto y quién se queda en esa quinta plaza. Así que, bueno, incluso los que vienen por detrás, como el Wolverhampton, pero que en este caso perdió un poquito la pista, perdiendo ante el Arsenal. Lo que es muy evidente, Aritz, es que seguramente el Manchester United es, si no uno de los 3 equipos más en forma de toda Europa, se le parece bastante. Se acerca mucho, tal y como están los de Solskjaer ahora mismo, ¿eh? Sin duda, yo creo que Real Madrid y Manchester United, los equipos más en forma. Metería a la Juventus también, aunque bueno, no está para tirar cohetes y es otro tipo de tensión competitiva la que ahora mismo se encuentra en Italia. Pero el United sí que es muy novedoso, y yo creo que bueno para la liga inglesa incluso, ¿no? Que vuelva a ser un equipo tan potente, tan cohesionado, lo que ha sido el United casi siempre, con jugadores pues tácticamente muy fuertes, y luego arriba pues jugadores como Martial, que ahora mismo están en un momento de forma sensacional, ¿no? Yo creo que se van a asegurar seguro un puesto en la Champions. Decía yo antes lo del quinto porque, como tú has comentado, pues probablemente el quinto este año en la Premier, si no le da la razón el TAS al Manchester City, va a ir a la Champions. Entonces eso abre bastante el abanico de posibilidades a muchos equipos, a muchos, tanto que yo incluso al Arsenal no lo descarto. Creo que son 6 o 7 puntos de distancia, pero el otro día ganó en el campo del Wolverhampton, que es otro de los implicados, una victoria de mucho mérito. Y fíjate, tan irregular está siendo la temporada del Arsenal, que aún así
tiene opciones de poder llegar, ¿no? Lo tiene muy difícil, es cierto, pero es tan bonita y tan abierta esa pelea que puede pasar de todo. Alex, hemos visto, habíamos hablado incluso aquí en el programa de esa figura de Bruno Fernández, de lo bien que había caído en el Manchester United, de cómo activa los tres de arriba, pero la irrupción también de Mason Greenwood, ojito, porque es que es un futbolista que te suma desde los dos perfiles, desde la izquierda, desde la derecha, incluso creo que podría jugar de falso 9, que tiene una izquierda súper delicada, pero que al mismo tiempo el tío va bien al espacio. Me parece, de verdad, una de las irrupciones en Europa de los últimos tiempos, ¿eh? Sí, es que además son 8 goles en Premier League con esos 18 años y es realmente una cosa que también el Manchester United necesitaba, ¿no? Sacar a un chico joven de la cantera y que se establezca en el primer equipo, algo parecido a Marcus Rashford, pero es que la verdad como ha irrumpido en la Premier League, en el Manchester United, Mason Greenwood es increíble, porque sobre todo el partido que hace ante el Bournemouth no hace más que demostrar que es un talento que va a romper enseguida, y es que domina las dos piernas, la izquierda, la derecha, tiene una gran velocidad. Además yo le veo una sensibilidad especial tanto para el remate como para la asistencia, y mi sensación es que está hecho para grandes cosas. Es verdad que todavía le queda mucho por realmente establecerse en el primer nivel, pero como digo, la sensación es que este chico tiene pinta para grandes cosas. En el partido del Chelsea vimos una cosa que a mí me llamó la atención, con lo bien que defiende Azpilicueta y lo peligroso que es Sarr, el futbolista, el extremo del Watford, lo puso en la izquierda. Bueno, al final ganó el Chelsea bien, que es un equipo que juega bien, el de Lampard también, Aritz, y que dejó en el partido del sábado una buena medida otra vez, un equipo bastante sólido, habiéndole ganado, por ejemplo, al Manchester City hace una semana. Sí, es un equipo un poco irregular, ¿no? Yo creo que está un poco todavía haciéndose, con mucha gente joven y con un técnico también pues bastante inexperto como es Lampard, y poco a poco yo creo que el equipo va a ir cogiendo cuajo, ¿no? Pero en esta semana yo creo que se ha visto bien definido lo que es el Chelsea, ¿no? Victoria frente al Manchester City, que además supuso el título del Liverpool. Derrota para mí con estrépito frente al West Ham, aunque fue en la última acción del partido, pero pensaba que podía ganar ese partido y prácticamente liquidar su clasificación para la Champions. No lo hizo y eso le ha complicado. Y luego el otro día victoria frente al Watford. Es decir, mucho altibajo, ¿no? De un equipo que tiene grandes jugadores y que, ojo, ha fichado a dos que el año que viene tienen que jugar Champions sí o sí, que son Timo Werner y Ziyech. Es decir, como no se clasifique para la Champions, se desmorona por completo ese proyecto de Abramovich. Veremos qué es lo que pasa. Tuvo una buena noticia el Arsenal con esa victoria que comentamos ante el Wolverhampton, partido que comentaste en DAZN, Alex, y hemos visto, ha sido una semana importante para Bukayo Saka, futbolista que marcó el que era el 0-1 en aquel momento, que había renovado. No sé si lo compartes, yo le veo más jugando en banda, o sea, lo que le hemos visto pegado a la cal, sea como carrilero, como lateral, me convence bastante más que viéndole por el centro, pero claro, es que llega el tío, marca el gol que marcó y te cae a la boca, la verdad. Sí, en este partido jugó como falso interior, extremo, sí, lo podríamos decir, sí. Porque la banda la ocupaba realmente el carrilero derecho, pero él se adaptó muy bien a esa posición. Es que al final Arteta la ha utilizado de prácticamente todo: lateral izquierdo, interior zurdo, interior diestro, extremo por los dos lados, y él se ha adaptado muy bien y ha dado un rendimiento increíble, y en el Arsenal le tienen en alta estima. De hecho, la renovación fue una muy buena noticia, ya no solo para el club, sino también para los aficionados, viendo que el propio futbolista creía en el proyecto y creía en lo que estaba haciendo. Es verdad que le hizo debutar Unai Emery, pero la sensación es que Mikel Arteta la ha llevado realmente a otro nivel. La forma que tiene de definir en el gol frente al Wolverhampton es magnífica, porque realmente la jugada invitaba a pensar que podía reventarla con la pierna izquierda, y simplemente lo que hace es dar un golpe suave al que Rui Patricio no puede llegar y poner el 0-1.
yo creo que además el partido en general del Arsenal fue una actuación pues que es una declaración de intenciones, que es verdad que empezaron el después del parón de forma dubitativa, que no estuvieron de todo bien o acorde a las exigencias necesarias, sobre todo el partido frente al Manchester City, en el que se despide del encuentro en prácticamente 25 minutos, y luego también la caída ante el Brighton en el Amex Stadium, porque parecía que se perdía la temporada, ¿no? Y ha conseguido 3 victorias seguidas de relumbrón en Premier, además están en semifinales de FA Cup y buscará por todos los modos llegar a alguna competición europea, porque realmente, lo ha dicho Mikel Arteta en bastantes ocasiones, que tienen que ser ambiciosos en el mercado de fichajes. Cada día hay una noticia nueva sobre Thomas Partey, se habla mucho de algún delantero, de la incorporación de algún defensor más. Hay que recordar que William Saliba ya está incorporado, así que eso lo necesitarán, necesitarán la clasificación a Europa para poder conseguir esas cosas que pretende Arteta, ¿no? Esos jugadores. Estamos en la jornada 33, quedan, si no me fallan las matemáticas, que me fallan a veces, 15 por disputarse en Inglaterra, y en la lucha por el descenso, yo creo que el Norwich está ya defenestrado, Aritz con 21 puntos tan solo en la cola de la clasificación, pero luego están Bournemouth 27, Aston Villa 27, Watford 28, West Ham 31, y es verdad, yo al West Ham todavía no le doy salvado, porque además es un equipo que no juega regular. Pero el Brighton está con 36. Con el golpe que ha dado el Brighton esta semana, igual estamos hablando, es que son 9 puntos respecto a Aston Villa. Yo creo que está salvado. Yo creo que está salvado también. Y además es un equipo que está acostumbrado a esas peleas, ¿no? Por la salvación en estos últimos años. Y tiene mérito, la plantilla justita, mucho. Del Brighton. Sí. No, vamos, de las más justas de la Premier, diría yo. Y por eso digo que lleva 2-3 años salvándose y no van pasando excesivos apuros. Aunque es verdad que está cuarto o quinto por la cola, pero con margen, con colchón, quiero decir. Y ahí a mí me da pena la situación del Bournemouth, porque ha sido un equipo que en los últimos años con Eddie Howe pues sí que se ha sentado bien y además ha hecho partidos de verdadero mérito. Recuerdo alguna victoria frente al Liverpool, incluso de Klopp, creo recordar, al principio, a la llegada del técnico germano. Y yo siempre he considerado, le tenía en gran estima a Eddie Howe, me parece un técnico de los jóvenes ingleses que hay ahora mismo, pues el que más proyección tiene. Le han dado esa confianza, ha seguido temporada tras temporada, pero claro, al final estamos hablando de un Bournemouth que no tiene ni el músculo financiero ni tiene quizá la grandeza como club como para mantenerse muchos años en la Premier. Veremos qué es lo que pasa. Alex, estáis haciendo también en DAZN partidos de la segunda división en Inglaterra, y es que es una de las competiciones ahora mismo más apasionantes. Leo cómo está la clasificación después de los partidos de este fin de semana. Está primero el Leeds de Marcelo Bielsa, que ganó, que volvió a la senda de la victoria con 78 puntos. Segundo, West Bromwich Albion con 77. Estos dos equipos ahora mismo subirían directos. Tercero está el Brentford con 72. Cuarto, el Fulham con 70. Quinto, Nottingham Forest con 68. Y sexto, yo creo que este está ya bastante más descolgado, que es el Cardiff, que tiene 64, pero que iría al menos en esa sexta plaza, entraría en el playoff. Es que está, a ver, yo creo que la mayoría pensamos que este debe ser el año del Leeds, pero es que son 6 puntos, que no falló el Brentford otra vez, que el West Bromwich Albion jugaba ayer domingo y ganó por 4-2 al Hull City. La verdad es que está apasionante este tramo final de la temporada. Llevamos 41 jornadas, son 46, o sea, quedan 5 todavía, ¿eh? Sí, y es que además es tan impredecible este campeonato que el Leeds United viene de hacer uno de los mejores partidos de la temporada para ganar al Fulham en casa. En el partido siguiente, en Elland Road, empata a 1 ante el Luton Town, que está último, y el Luton Town en esta última jornada ha caído 0-5 ante el Reading.
Así que la verdad es un campeonato que está francamente loco, pero sí, todo hace indicar que debería ser el año de Bielsa. Es verdad que este equipo no es tan, digamos, perfecto como podía parecer en los primeros tramos de la temporada, en la que el Leeds de Bielsa realmente se mostró como una máquina perfecta, pero a nivel defensivo está bastante bien. Es cierto que desde que Kiko Castellanos, el portero, o no está disponible por aquel episodio de racismo que le supuso varias semanas de sanción, no ha conseguido mantener la portería a cero, pero de todas formas es un equipo que encaja muy pocos goles, que le saca bastantes réditos a los que marca, que pese a tener a un delantero como Patrick Bamford, que las estadísticas de goles esperados nos indican que tendría que haber marcado alrededor de 25-26 goles, lleva apenas 14, y de todas formas está sacando el año hacia adelante, con un Pablo Hernández que cuando interviene lo hace para sacar al equipo de la cueva. Además, luego estamos viendo equipos que juegan francamente bien. El Brentford de los noruegos, el West Bromwich Albion haciéndolo también muy bien, con un Mateus Pereira imparable, un Fulham que juega también bastante bien, pero que da la sensación de que es un equipo un poco intermitente, porque estaba cerca de conseguir esa segunda plaza y ahora está cuarto. Y luego también el Derby County es un equipo muy interesante. Está jugando Cocu con Rooney, me decías, de mediocentro, ¿verdad? Rooney mediocentro, Rooney en fase de recuperación, recuperando bastantes balones por partido, pero es que además ha aparecido un chico de 18 años de la cantera que es toda una sensación, que es Luis